Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Roger, estoy en Castilblanco. María José de Landia. Michael Castillanco. Bueno, el debate de hoy va a ser sobre los afganos que llegaron a Colombia y obviamente vamos a involucrar acá el tema de los venezolanos, ya que viene desde hace un buen tiempo. Entonces, si quieren, abrimos debate con una pregunta que pues es la básica, ¿qué opinión tienen acerca de los afganos que van a llegar a Colombia o que ya llegaron? Si quieres, inicia tú. Inicia tú, María José. Bueno, yo tengo dos posturas. La primera es moralmente, personalmente, éticamente. La otra es económicamente en cuanto al país. En cuanto a la ética y a la moral y todo eso, siento que nosotros ni nadie tiene el poder de decidir sobre otra persona o simplemente si la ayudamos o no la ayudamos porque es nuestro país, ¿sí? Es decir, no tenemos el poder para mí, aunque seamos Colombia y estén entrando a nuestro país, de decirle a esta persona usted no puede entrar, ¿sí? Porque aunque en este país hayan normas y bueno, todo se tenga que controlar, es para mí más importante la integridad de las personas que pues algo, o sea, otros aspectos, ¿sí? La integridad también se va a ver afectada obviamente económicamente y es ahí donde entro como en controversia porque económicamente el país ya está muy mal y trayendo más personas aparte de los venezolanos que ya están, pues se va a ver más deteriorado porque no tenemos ni la salud ni la infraestructura, no tenemos los recursos para nada para sostener tanta gente y pues no tenemos de dónde sacar realmente. Así que no sabría decir un punto exacto, pero estoy ahí en la mitad. Bueno, Michael, pues te quedas de tu opinión y después doy mi opinión y después argumentamos cada uno. Bueno, pues personalmente pienso que eh, es difícil entender la situación. Por un lado podemos tener esa solidaridad de realmente, bueno, venga, hay personas que están pasando una situación muy dura en su país, podemos recibirlos. Sí, podemos y debemos son dos palabras totalmente diferentes, ¿sí? Siento que no podemos en el momento, económicamente no podemos, no hemos podido, ya que pediste que involucráramos pues, la cuestión de la migración venezolana. Somos un país donde no hemos podido ni siquiera controlar la migración. Es decir, si uno va simplemente a salir, uno se da cuenta cantidad de indigencia venezolana, cantidad de indigencia colombiana. Los colombianos no tenemos futuro, los jóvenes no tenemos una seguridad de si vamos a conseguir trabajo o por lo menos vamos a conseguir un trabajo donde tengamos un sueldo donde podamos sobrevivir. ¿Sí? 1 millón de pesos no alcanza ni siquiera para el arriendo y los servicios. ¿Sí? Es un país donde no nos da una seguridad. No nos da seguridad a los jóvenes y tampoco nos da seguridad al adulto mayor. Si el adulto mayor su pensión cada vez se ve más devaluada, cada vez tiene que ser más viejo para tener una pensión, entonces no estamos valorando tampoco a los colombianos. Ahora, que sí, que es dura la situación de los afganos, sí, que nos toca el corazón, sí, pero debemos pensar en, bueno, y Colombia, tú estás ayudando a otros países y a otro país, y tú te has puesto a mirar tu propio país, qué está pasando en La Guajira, qué está pasando en muchas cosas, ¿sí? Un país que no tiene control sobre realmente lo que está pasando en sí mismo, donde hay migración que no controla, donde no hay seguro ni siquiera de salud para todos los colombianos, donde no hay ni siquiera vías de comunicación para poder llegar a ciertas partes de Colombia. Si te das cuenta, hay lugares en Colombia donde toca llegar en canoa, o sea, tienes que llegar en bus. Después de bus vas a caminar, después de caminar tienes que coger canoa para llegar a un pueblo de este país. O sea, no hay ni siquiera vías de comunicación. Y ya nos permitimos, ¿qué significa que no hay vías de comunicación? Esos niños no tienen educación, esos niños no tienen sentido para poder progresar, donde están encerrados prácticamente en una burbuja donde no entienden qué pasa en el mundo exterior. ¿Sí? ¿Y Colombia se ha preocupado por eso? No. ¿Colombia qué hace? Robarse la plata. ¿Y qué es lo que buscan? Los gobiernos buscan, perdón la palabra, lamber para poder tener la aceptación de otros países como Estados Unidos. ¿Sí? Porque a pesar de que Estados Unidos dice que ellos responden económicamente por los afganos que viven acá, no es del todo cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les va a pagar vivienda, porque no les va a pagar comida, y si lo hace, dejemos de chistes, pero esa plata va a ser repartida cada vez que pase de mano en mano y lo que va a llegar es una miseria para ellos. Entonces, de punto de vista sí, es difícil la situación,
sí llegan 2000, que sí, como nosotros ciudadanos debemos aceptarlos, intentar integrarlos porque es lo que debemos hacer, porque no está en nuestras manos decir, venga, los sacamos o los dejamos, pero ya están adentro, ¿qué podemos hacer? Buscar la manera de aceptarlos, buscar la manera de buscar una integración y buscar una manera de que salgamos todos adelante. Son 2000, pero y otra cuestión difícil es la cultura de ellos. Pero bueno, entonces te dejo que sigas con tu opinión. Bueno, pues mi opinión acerca de este tema es muy controversial, ya que pues éticamente sí deberíamos dejarlos entrar, como lo había dicho María José, no tenemos el poder sobre una persona de qué hacer o qué haga o qué no haga, más que vienen de una religión como lo es la de los talibanes, que, que es una religión muy fuerte y choca mucho con nuestra cultura, pero también hay que pensar obviamente en lo que en la parte económica. De por sí que los venezolanos ya hay pobreza, que de por sí que somos uno de los países que tiene pobreza extrema, más con una de las últimas reformas del 35% de los impuestos, la clase media se convirtió en baja y la clase baja se convirtió en baja, que es lo que se llama la pobreza extrema. Obviamente con la llegada de los afganos va a ser peor, como pasó en su momento con los venezolanos, la mano de obra venezolana era muy económica. Al, con los afganos me imagino que va a ser incluso peor. Éticamente esto también está muy mal hecho. Dos, como pasó con Venezuela, a nosotros no nos van a mandar la población más educada o con la mejor educación que hay en Afganistán. No nos van a enviar la pobreza porque la mayoría de los afganos van a ir a Estados Unidos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Que Estados Unidos sí tiene la infraestructura, sí tiene la cantidad de empleos para dar a estos ciudadanos. Nosotros no. Nosotros no tenemos ni la salud, ni la educación, ni la infraestructura para mantener a estos afganos, a esta población. Por último, pues va a chocar mucho la cultura de ellos con la de nosotros, ya que nosotros somos una cultura un poco más, se podría decir, más caribeña, mientras que la de ellos es mucho más rígida y más que todo con las mujeres, que ya sabemos que los talibanes son muy rígidos con las mujeres, que incluso no les tienen derechos cívicos, que es lo normal, derechos humanos, que es lo necesario para sobrevivir en una sociedad. ¿Tienes algo que decir? Sí, yo quiero decir mi opinión acerca de, primero, los niños de La Guajira y segundo, sobre la población que podrían mandarnos. En cuanto a los niños de La Guajira, siento que es un tema que tuvimos que haberlo preguntado y manejado hace mucho tiempo. Así lleguen afganos, así lleguen venezolanos o lleguen muchas más personas, es un tema que nunca se manejó. Y por el hecho de que se lleguen ellos o no lleguen, lastimosamente no los han ayudado y quién sabe hasta cuándo los vayan a ayudar. O sea, no quiere decir que por el hecho de que lleguen otras personas no los vayan a ayudar porque simplemente no los han ayudado. O sea, eso no baja la probabilidad de que los ayuden porque nunca lo hicieron. Ahora, en cuanto a la población que nos puedan mandar, que sea la más educada o no, siento que pueden pasar dos cosas. Primero, se vuelva peor el tema de la inseguridad del porte de armas aquí en Colombia, porque como lo decía Roger, es una cultura totalmente diferente. Ellos están acostumbrados a la guerra, a las armas, a la violencia, a muchas cosas que quizás acá no se ve tan fuerte, pero allá es muy fuerte y puede que ellos allá lo vean más normal que pues nosotros para eso no estamos acostumbrados a eso. O puede pasar que ellos al ver algo tan cambiado, tan nuevo para ellos, se acoplen a la sociedad. Entonces no creo que debamos juzgar a las personas como por es que nos van a mandar el mejor o el peor. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo van a reaccionar, no sabemos si la van a tomar bien o lo van a tomar mal. Entonces creo que no tiene que ver en cuanto al estrato de la persona o al si es educado o no, tiene que ver más con la persona en sí. O sea, yo no te puedo decir acá, no, es que los afganos van a venir a destruir o van a venir a construir porque no sabemos. Y hasta el día en que no pase y no venga, no, yo no me metería ahí. O sea, no diría es que nos van a mandar lo peor y nos van a destruir. O sea, no sabemos. Claro, bueno, es mi opinión en cuanto a ese tema. Creo que tenemos un breve ejemplo de Venezuela, ¿sí? Es decir,
no generalizamos, ¿sí? No todos los venezolanos son igual, no decimos que todos los venezolanos son ladrones, pero estamos hablando de un estilo de vida, de costumbres. Si uno escucha entrevistas de, de, de venezolanos o venezolanas que les preguntan, pero ¿cómo así que el Estado me pone a pagar recibos? Pero ¿cómo así? Bueno, sí, es que en tu país tú estás acostumbrado a eso, aquí no, y ahí es donde entra el choque. Estamos hablando, por ejemplo, es un ejemplo, o sea, es un breve ejemplo que tenemos de los venezolanos. Ellos llegaron y llegaron a chocar mucho acá, ¿por qué? Porque ellos querían todo fácil, porque en Venezuela todo estaba fácil. Sí, entonces llegaron aquí a chocar eso. Siento que el punto de partida de saber qué va a pasar acá va en el plan que tenga el gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? También. Porque es que el gobierno hasta el momento no nos lleva un plan. Si los traemos, bienvenidos, entren. Pero ¿qué No plan saben qué van a tenemos? hacer con eso. Si yo no le tengo un plan, sea afgano, sea de donde sea, es decir, tú vas a un lugar, te llevan a un lugar, porque tú no estás entrando de yo voy a ir a Colombia porque quiero, no. Te escogieron personas y como tocó y 2000 para allá y ya salieron. Te llevan a un lugar y te llevan a un lugar y no te dan un plan de, bueno, te voy a dar trabajo aquí o te voy a hacer esto aquí o educación acá o solo acá. Tú necesitas comer, tú necesitas alimentar a tus hijos, tú necesitas salir adelante, tú necesitas tener una vida, ¿sí? Y pues el ser humano tiene, ¿cómo se dice eso? Un Tiene instinto. un instinto Pero hay por algo que quiero supervivencia. decir, Ya ok. voy, ya voy, ya te voy a hablar. Entonces tiene un instinto, ¿sí? ¿Qué va a hacer él? Sobrevivir. Sí. Sobrevivir. Ahora, ya te dejo hablar. Va a sobrevivir. Ahora, ¿cuál es el problema? Si el gobierno no les da un plan de contingencia, un plan de seguimiento, pues va a pasar lo que sabemos que va a pasar. ¿Por qué? Porque es que nosotros mismos sabemos cómo salir adelante. Ahora, hablamos nosotros también, por ejemplo, la misma población de acá, ¿sí? La misma población de aquí. Estamos hablando de que también somos ladrones, ¿sí? De De que todo hay lado. ladrón colombiano afuera, hay colombiano y que va a empezar a chocar con la cultura de ellos. Y ahora, en cuanto a la cultura, es diferente la cultura afgana a la de los talibanes, ¿sí? El talibán que entró fue el talibán que estaba esclavizando, ¿sí? Estas mujeres, la evolución que han tenido es gigantesca, Excelente. es gigantesca, ¿sí? Así que pienso que el choque de pronto de ellas no va a ser tanto con el hecho de sus derechos o de todas las cosas, porque ellas se fueron por el hecho de que estaban perdiendo eso. Acá de pronto van a encontrar eso que buscaban. Siento que el punto de partida para que haya una buena convivencia entre los afganos que vienen, entre los venezolanos, la migración venezolana, porque tenemos que tener en cuenta eso, y los colombianos que estamos acá, es el plan que tenga el gobierno colombiano, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer tanto con colombianos, tanto con migración venezolana y con tanto afganos? Ahora, es decir, tenemos que mirar que no puede entrar más Venezuela acá. No puede, sí, discúlpeme, es duro, pero no puede entrar más Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el país? Legalizar porque necesitamos votos. ¿Y qué hacemos a legalizar? Tenemos que pagarle salud, tenemos que pagarle tantas cosas. ¿Y cuántos colombianos hay sin servicio de salud? Muchísimos, muchísimos. ¿Por qué entonces? Sí, ayudemos, pero ayudemos en lo que está en nuestras manos. ¿Sí? No ayudemos solo por interés de que necesitamos votos. ¿Sí? Y te doy la cédula si me das tu voto. ¿Sí? Te doy la legalidad en este país si me das tu voto. Porque eso es lo que está pasando con los venezolanos en este país. Entonces, demos la mano de verdad hasta donde podemos y sinceramente. ¿Sí? Que el país lo haga sinceramente y hasta donde puede. Entonces, controlamos la entrada de los venezolanos. ¿Sí? No más entrar venezolanos para poder controlar lo que estamos ayudando. Porque si no, no hacemos nada. Nos jodimos Ni uno todos. ni lo otro. Entonces, controlamos eso. Hacemos un plan para que los afganos tengan un plan de verdad. No van a tener lujos, no van a tener la mejor casa, no van a tener eso. Pero listo, como lo hablaba la otra vez con María José, todos son una familia, recibamos a uno. ¿Sí? Familias que estén cómodamente, ¿no? No vamos a decir, hey, vámonos a los barrios más pobres y venga, les metemos una... No, sí, o sea, un plato más de comida. Y entra a la casa y entra con un subsidio. Pero el subsidio no va a ser darle plata, porque es que los colombianos somos terribles. Entonces va a ser un subsidio de, listo, tienes esto de comida, tienes esto, y un control riguroso de que se esté respetando tanto los derechos de él, tanto él esté respetando los derechos. Porque ¿qué ha pasado con los venezolanos? Los dejan entrar a la casa. Y cuando entran a la casa, ha pasado cantidad de veces. Terminan matando al dueño de la casa o terminan despojándolo porque se reúnen con otros venezolanos y quedan todos apropiados de la casa. Y las autoridades colombianas no hacen nada. Entonces, que se respeten los derechos del afgano que está ahí, tanto se respeten los de los colombianos. Y ahora, también un plan para los colombianos. Hey, jóvenes, los jóvenes son los que más estamos preocupados. Los adultos mayores no, porque los adultos mayores, por no ser cruel,
pero ya están en un punto donde ya están en últimos años de vida. Y ya tienen su colchón. Exacto, y ya tienen su colchón. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes no están preocupados? Venga, viene tanta gente y ni yo he conseguido trabajo, ¿sí? Ni yo he conseguido y viene esa gente y ahora ¿qué hago? Entonces, un plan donde venga, vamos a ayudarnos todos, ayudémonos todos un poquito y demos un poquito. Ya no podemos decir, no, no dejémoslos entrar porque ya están adentro. Pero entonces, un plan que el gobierno de verdad haga algo por todos. ¿Y eso es? Se me olvidó lo que decir. Habla tú. Bueno, también hay que ver mucho la parte económica, por ejemplo, una analogía en el caso, por ejemplo, de una familia. Sí, supongamos que tú eres padre de una familia. Tú tienes supongamos, tienes dos hijos, tienes a tu mujer, pero estás con un sueldo justo, o sea, estás gastando tanto los recursos como las necesidades que tienes, es economía básica, no puedes gastar más, no puedes generar más necesidades de los recursos que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que llega un nuevo integrante a tu familia, totalmente externo. Como tú lo dijiste, un venezolano. Obviamente hay que tener en cuenta de que si llega un venezolano a tu casa, es comida, son servicios, es una habitación más, son muchas necesidades que va a tener el venezolano. Pero si tú estás con un sueldo justo, obviamente no lo vas a poder recibir. O en el caso extremo lo vas a tener que sacar de tu casa. Lo mismo va a pasar con los afganos. Se va a generar tanta migración, tanto de Venezuela, que todavía no está controlada, ni siquiera la migración de Venezuela, porque no está controlada. Y ahora pues vienen más extranjeros a nuestro país. Dos, en cuanto a lo moral y lo ético, es que los, o sea, sí, yo sé que toca aceptarlos y obviamente uno no tiene derecho sobre la vida de los otros. Pero es que cómo vamos a controlar algo que primero no tenemos ni siquiera el control de la pobreza de nuestro país, que en los últimos 2 años ha aumentado un 15% la pobreza en nuestro país. Que eso es una comparación del 100%, eso es muy grande, el 15% de la pobreza. Ahora en la llegada de los afganos, ¿cuánto va a aumentar esa pobreza? Y si hay pobreza, ¿de qué van a comer los afganos o los venezolanos? Que es lo que pasó con esta migración. No tenían que comer, no tenían dónde vivir, pues lo único que podían hacer era hurtar. Y ahí es donde va a venir el aumento de delincuencia. ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? Bueno, digamos que el primer tema que hablaste, ¿cuál fue el primer tema que tocaste? El de los afganos y que si yo, la analogía. Ah, ok, sí, la analogía. Eh, en cuanto a esa analogía, creo que Eva es un tema. El afgano no es un hijo más, ¿sí? O el venezolano no es un hijo más. A eso voy en cuanto al plan del gobierno. El plan de gobierno es si yo te envío a esa casa, pero te envío con un ingreso económico de trabajar, es decir, producir en el país. A ti te pagan por producirle algo al país, por eso te pagan, ¿sí? Por eso es que muchas veces no permiten, por ejemplo, en Estados Unidos que te vas a trabajar ilegal, porque ¿qué haces? Trabajas allá y el dinero lo envías para acá. Pero, ¿qué es lo que pasa si le damos un plan de vente a producir al país? El dinero empieza a girar en el país. Te damos una oportunidad de que hagas algo para el país y tú puedes vivir en este país, tienes tus ingresos económicos, comida, salud, vivienda, ¿sí? Pero le produces algo al país. Ahora, para eso está el plan, ¿sí? Evades el tema de decir, sí, llega y es una comida, un plato más, pero es que no es un hijo más. Ahí es donde tiene que ir el plan. Ahí es donde tiene que entrar el gobierno. Tiene que entrar él a trabajar y a producir para el país. Eso es lo que tiene que encargar el gobierno, de darle un trabajo, buscar un trabajo. ¿Qué trabajo sí hay? ¿Qué es lo que pasa? Que los contratos se los roban, que el dinero se lo roban. Ese es el problema del país. El país no es que estemos pobres. El problema es que todo el dinero de este país se roba. Que todo el dinero de este país está en 5 familias repartido. Ahora, hablemos en una cuestión. Sencillo. Hemos evadido uno de nuestros ingresos económicos más fuertes que tenemos y que lo menospreciamos por el hecho de que se roban el trabajo de ellos, los agricultores. ¿Sí? Listo. ¿Cuáles son las tierras donde hay menos acumulación de gente? En las tierras de los agricultores. ¿Sí? Qué fácil decir.
ayudar no es fácil, pero decir, venga, si nosotros no nos robáramos el dinero y le pagáramos a los agrícolas lo justo para ellos y le damos oportunidades de lo justo, sería fácil decirle, recibe un trabajador más y págale un trabajador más y podrás producir más. ¿Sí? Eso sería una oportunidad. Él está trabajando, él está generando algo al país, que está produciéndole comida al país, ya sea para nosotros mismos o ya sea para exportarla. ¿Sí? Eso sería una Esa es la oportunidad. otra, las exportaciones que ayuden al país, no que traigan cosas Exacto, ese es el problema. Que nosotros vendemos el café más barato y volvemos y lo compramos más caro. Ese es el problema. Pero si el país, por ejemplo, hubiera tenido en cuenta, no, el país, los gobernantes de este país saben, y por eso lo pagan, que lo más fuerte para nosotros es el centro agrícola. Si nosotros fortaleciéramos el centro, donde realmente hiciéramos los contratos de exportación como son, es decir, nosotros explotamos y nosotros exportamos y nosotros nos quedamos con el porcentaje mayor y no ustedes, entonces habría mayor oportunidad, mayor ingreso de dinero y mayor trabajo. Entonces, el hecho es buscar esos hilos y esos lugares por donde podemos ayudarlos a progresar y a seguir. Ahora, obviamente ellos al inicio no van a encontrar un progreso, sí que van a encontrar una sobrevivir, ¿sí? es Y ahí es complicado. donde tenemos que buscar el hecho de, por ejemplo, ayudar, ¿sí? No podemos hacer nada en el hecho de ya no entren, ya entraron, ¿sí? Que muy fácil hubiera sido uno, listo, esa plata la van a destinar para eso, ayudemos a nuestros colombianos, ¿sí? Pero listo, ya están adentro, no pasa nada. Pero el hecho es, ahora hay que pensar mucho en la cultura de ellos. A ver, son niños que abrieron su despertador o su alarma de despertar era un balazo o escuchar balazos en la calle al lado, ¿sí? Que uno dice aquí, que ahí también se escuchan, pero no a ese nivel. Estamos hablando de un AK-47 sonándole al lado del oído a un niño que creció viendo todo eso. Ahora, ¿cómo crees que viene ese niño pensando que eso es normal? Y ahí es donde el gobierno tiene que entrar, tanto a educar a ese sujeto sin violar sus creencias y educar al sujeto colombiano. Respételo a él, pero respételo a él. Usted tiene derechos, pero él también. Ey, eso de la guerra aquí no es normal. ¿Sí? Y ey, respeta porque tú sabes, no sabes de qué viene él, no sabes lo que ha pasado él, cuántas personas ha visto morir. O sea, uno que nunca lo ha vivido no piensa en la magnitud de decir qué chocante es ver morir a quien uno veía al frente día a día. El niñito con el que jugaba, lastimosamente estaba afuera jugando, con el que jugaba, digamos, yo tengo un hijo y mi hijo estaba jugando con el niño al frente, jugaban todos los días, hoy no lo dejé salir y el niño al frente en una balacera murió. ¿Cómo crees que es el trauma de ese niño? Ni siquiera ya es trauma porque ya lo conocen. Exacto, pero el niño Y llega ya con esa creció con mentalidad de que eso. la muerte es algo normal, es algo común, ¿sí? Ahora, si no va a haber un control, que no creo que lo haya, ¿qué es lo más probable?